Voy a continuar explicando el concepto de movimiento rectilíneo con ejercicios de la página 195 del cálculo de Denis-Silva. El enunciado dice lo siguiente: encuentre las funciones de velocidad y de aceleración. Determine los intervalos de tiempo sobre los cuales la partícula desacelera y los intervalos de tiempo sobre los cuales la partícula acelera. Siempre que a usted le pida intervalos de tiempo donde la partícula acelera y desacelera, es importante que usted encuentre la ecuación velocidad y la ecuación aceleración. En el problema 18 tenemos que nuestra ecuación posición es t más 3 multiplicado por t menos 1. El ejercicio solicita que solamente lo haga en el intervalo de menos 3 a 1. Vamos a comenzar por encontrar la ecuación velocidad, recordando que la ecuación velocidad es igual a la derivada de la ecuación posición con respecto al tiempo. Entonces, si derivamos esta ecuación posición, observamos que hay un producto. El teorema del producto me dice que copie el primer factor por la derivada del segundo. La derivada de t es 1 y de menos 1 es 0, por lo tanto nos queda 1. Más, copio el segundo factor, que sería t menos 1, por la derivada del primer factor. La derivada de t es 1, la derivada de 3 es 0, queda solamente 1. Vamos a simplificar un poco esa respuesta. Al multiplicar t más 3 por 1, pues nos va a quedar exactamente t más 3. Y al multiplicarlo por t menos 1, nos va a quedar t menos 1. Vamos a sumar términos semejantes y eso significa que la respuesta nos va a quedar 2t más 2. Esta expresión representa la ecuación velocidad. Si queremos determinar los intervalos de tiempo en los cuales acelera y desacelera, la ecuación velocidad siempre la vamos a igualar a 0. Así que vamos a proceder a igualar nuestra ecuación velocidad a 0 y despejar para el tiempo. Nos va a quedar 2t igual a negativo 2. Y el 2 al pasar a dividir va a quedar menos 2 entre 2 es igual a menos 1. Pues lo mismo vamos a hacer con la ecuación aceleración. Vamos a igualarla a 0. Pero antes tenemos que encontrar nuestra ecuación aceleración. Recuerde usted que la ecuación aceleración es la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esta es nuestra ecuación velocidad. La derivada de 2t es 2. Y la derivada de 2 es 0. Nos dio una constante como respuesta de la aceleración. Vamos a ratificar que el signo de esa respuesta es positivo. Un signo para la aceleración que no va a cambiar en todo el intervalo de menos 3 a 1. Por lo tanto, en este caso vamos a tener que la aceleración también se va a igualar a 0 para poder cubrir cualquier ejercicio en los cuales la aceleración no sea una constante. Porque quiero recordarle que la aceleración nos ha dado una constante, pero no siempre va a ser así. A veces le va a dar una expresión por decir t más 1. Y siempre entonces hay que seguir el procedimiento. La velocidad igual a 0, la aceleración igual a 0 también. Pero en este caso, ¿qué sucede? Nos queda que la ecuación aceleración es la constante 2 y decimos que es igual a 0, esa es una igualdad falsa. Por lo tanto, al momento de graficar, solo vamos a utilizar el valor del tiempo que obtuvimos cuando la velocidad es 0. Lo vamos a graficar en este segmento de recta real. ¿Por qué solo usamos el segmento y no toda la recta? Por el intervalo que nos dieron al inicio, de menos 3 a 1. Antes de graficar ese valor del tiempo, debemos de recordarle lo siguiente, que es muy importante. Desacelera cuando su velocidad y aceleración tienen signos algebraicos opuestos. Signos algebraicos opuestos, desacelera. Acelera cuando su velocidad y aceleración tienen el mismo signo algebraico. O los dos son positivos o los dos son negativos. Vamos a graficar aquí el único valor del tiempo que hemos obtenido, que es igual a negativo 1. Luego, lo que usted tiene que hacer
es el análisis, en este caso, en estos dos intervalos, de -3 a -1 y de -1 a 1. Va usted a obtener los signos de la aceleración y los signos de la velocidad. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a colocar un valor de prueba que el único requisito es pertenecer al intervalo que esté entre los extremos -3 y -1. Podría ser -2. Usted sustituye este valor de prueba -2 en la ecuación velocidad. 2 por -2 nos da -4, más 2 me da -2. Vamos a copiar nada más el signo negativo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, con este mismo valor de prueba nos vamos a ir a nuestra ecuación aceleración. Pero como la ecuación aceleración es una constante, observamos que el signo de esa constante es positivo. Por lo tanto, escribimos el signo positivo. Observe que tenemos signos algebraicos opuestos. ¿Eso qué implica? Eso implica que la partícula está desacelerando. ¿En qué intervalo? En el intervalo de -3 cerrado con un corchete a -1, paréntesis. Vamos ahora a utilizar otro valor de prueba que esté entre los extremos -1 y 1. Puede ser el número 0. Si usted sustituye el número 0 en la ecuación velocidad, le va a quedar 2 por 0, 0 más 2, va a quedar 2 positivo. Quiere decir que la velocidad en ese intervalo es positiva. Y debemos de recordar que la aceleración en todo el intervalo es positivo porque la respuesta nos dio una constante positiva. Así que vamos a colocar que el signo de la aceleración va a ser positivo. Tenemos en este caso el mismo signo para la velocidad y la aceleración. ¿Qué sucede cuando tenemos el mismo signo? La partícula está acelerando. ¿En qué intervalo? De -1 a 1, paréntesis -1 a 1. ¿Por qué el -1 va con paréntesis? Porque es exactamente donde el objeto está en reposo. Entonces la velocidad ahí es 0. Recuerde que el 0 no tiene signo ni negativo ni positivo. Pues de esta manera usted va a encontrar los intervalos donde la partícula acelera y desacelera. Usted lo que va a hacer es obtener la ecuación velocidad, igualarla a 0, obtener la ecuación aceleración e igualarla a 0. Los valores que usted obtenga después de igualar a 0 la ecuación velocidad y aceleración, los va a graficar en la recta real. Si hay un límite en el intervalo dado desde el inicio, usted debe utilizarlo y por eso no se utiliza toda la recta real. Luego lo que hace es tomar valores de prueba, sustituirlos en la ecuación velocidad y aceleración para obtener el signo. Este signo que he colocado aquí es el signo que obtengo de respuesta al evaluar la función velocidad en -2 y la función aceleración en -2. Lo mismo sucedió con el 0. Cuando tengan signos algebraicos diferentes, la partícula está desacelerando, y cuando tenga signos iguales, como en este caso los dos eran positivos, entonces la partícula está acelerando. Siempre continuando con la sección 4.1, tenemos el siguiente enunciado. Se muestra la gráfica en el plano ST de una función posición S en función del tiempo, de una partícula que se mueve rectilíneamente. Complete la tabla siguiente si la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo son positivas, negativas o cero. Proporcione los intervalos de tiempo sobre los cuales la partícula desacelera y los intervalos sobre los cuales acelera. ¿Cómo obtenemos los signos de velocidad y aceleración si solo nos dan la gráfica? Bueno, en este caso lo que usted va a hacer es tomar una recta, colocar la tangente, por lo tanto va a tocar la gráfica en un punto y analizar si está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta recta aquí está inclinada hacia la derecha. Entonces, si está inclinada hacia la derecha, significa que la pendiente de esta recta es positiva. Y si la pendiente es positiva, la derivada es positiva. Por eso puedo concluir que la velocidad en ese intervalo de A a B va a ser positiva. ¿Cómo realmente identifico que esta recta está inclinada hacia la derecha? Pues les recomiendo que haga una pequeña prueba. Coloque ese segmento de recta
en un plano XY. Y siempre va a salir usted desde el eje Y positivo hacia la recta. Observe que la flecha tomó dirección hacia la derecha. Mire, del eje Y positivo hacia la recta. Entonces tomó hacia la derecha. Quiere decir que la recta está inclinada hacia la derecha. Si la recta está inclinada hacia la derecha, entonces la pendiente de esa recta es positiva. Y si la pendiente de la recta es positiva, la velocidad es positiva, porque debemos de recordar que la velocidad es la derivada de la ecuación posición con respecto al tiempo. Y la derivada es la pendiente de la recta tangente. Vamos ahora a obtener el signo de la aceleración. Eso lo obtenemos con la concavidad. Si la concavidad es hacia abajo, como en este intervalo, entonces la aceleración va a ser negativa. Vamos a colocar entonces el signo negativo para la aceleración. ¿Qué conclusión llegamos en este intervalo? ¿Acelera o desacelera? Como observamos que tienen signos diferentes, la conclusión es que en este intervalo de A a B desacelera. Vamos ahora a hacer el análisis en el intervalo de B a C. Observamos acá que tenemos un segmento de recta horizontal. ¿Cuál es la pendiente de una recta horizontal? Es cero. Si la pendiente es cero, la velocidad es cero y la aceleración también se va a tomar cero. Como el cero no tiene signo, yo no puedo concluir si acelera o desacelera. Realmente en ese instante lo que va a suceder es que la partícula está en reposo. Vamos ahora al intervalo de C a D. Para obtener el signo de la velocidad hacemos lo mismo. Colocamos una recta tangente a la curva y observamos si la recta está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda. Al hacer el mismo análisis que le enseñé anteriormente, observamos que esa recta, siempre haciendo el análisis a partir del eje Y positivo, la flecha toma hacia la derecha. Por lo tanto, la recta está inclinada hacia la derecha, la pendiente es positiva, la velocidad es positiva. Observe la aceleración. La concavidad está hacia arriba. Si la concavidad está hacia arriba, entonces la aceleración es positiva. Concavidad hacia arriba, aceleración positiva. Concavidad hacia abajo, aceleración negativa. Podemos observar que en este intervalo tanto la velocidad y la aceleración tienen signos iguales. Eso significa que la partícula en este intervalo está acelerando. Vamos ahora en el intervalo de D a E. Y tenemos esta pequeña curva y hacemos exactamente lo mismo. Usted va a observar que la recta sigue inclinada hacia la derecha, por lo tanto la pendiente es positiva y en conclusión la velocidad es positiva. ¿Qué sucede con la concavidad? Bueno, con la concavidad observamos en este intervalo que está hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración es negativa con cavidad hacia abajo. Tienen signos diferentes y eso significa que la partícula está desacelerando. Vamos ahora al intervalo acá de E a F. Hacemos lo mismo que antes. Colocamos acá, mire, una recta tangente y vamos a hacer el análisis una vez más para que usted entienda cómo determinar si está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda. Usted la pone en un plano acá, eje XY, y siempre va a salir usted de el Y positivo. ¿Hacia dónde va la flecha? Mire, hacia la izquierda. Eso me indica que la recta está inclinada hacia la izquierda. Y si la recta está inclinada hacia la izquierda, entonces la pendiente es negativa. Si la pendiente es negativa, la velocidad es negativa. Observamos que la concavidad acá es hacia abajo. Si la concavidad es hacia abajo, entonces tenemos que la aceleración va a ser negativa. Observamos que la velocidad y la aceleración tienen signos iguales en ese intervalo. Eso significa que acelera. Y vamos a hacer el análisis en el último intervalo. Procedemos a colocar nuestra recta tangente a la curva y observamos que la recta sigue estando inclinada hacia la izquierda. Por lo tanto, la velocidad es negativa porque la pendiente es negativa cuando la recta está inclinada hacia la izquierda. Observamos que la concavidad es hacia arriba y eso significa que la aceleración va a ser positiva. Signos diferentes en velocidad y aceleración
significa que la partícula está desacelerando. Y ahí tenemos nuestra conclusión. Si usted quisiera ya escribir los intervalos donde la partícula desacelera, sería desacelera de A a B, desacelera de D a E y desacelera de F a G. Acelera de C a D y acelera de E a F. De B a C no ponemos ninguna conclusión en vista que nos dio 0 porque es una recta horizontal y su pendiente es igual a 0. Recuerde que el 0 no tiene signo ni negativo ni positivo. Y para concluir si la partícula acelera o desacelera, necesito el signo de la velocidad y la aceleración. Signos opuestos, desacelera. Signos iguales, acelera. Voy a iniciar con el concepto de razones de cambio relacionado, que está en la sección 4.2 de su libro de texto. Los ejercicios sugeridos están en las páginas 201, 202 y 203, del 1 al 33. Comenzamos leyendo lo siguiente. En la sección precedente vimos que cuando una función s igual s en función del tiempo describe la posición de un objeto que se mueve sobre una recta horizontal o vertical, la razón de cambio con el tiempo de s de t se interpreta como la velocidad del objeto. En general, una razón de cambio con el tiempo es la respuesta a la pregunta: ¿cuán rápido cambia la cantidad? Por ejemplo, si B representa el volumen que cambia con el tiempo, entonces la derivada del volumen con respecto al tiempo es la razón o cuán rápido cambia el volumen con respecto al tiempo t. Una razón de, por ejemplo, dice acá la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a 5 pies cúbicos por segundo, que significa que el volumen aumenta, porque es positivo, 5 pies cúbicos cada segundo. Ejemplo para determinar el signo negativo o positivo de la derivada, porque en los enunciados a usted siempre le van a dar esta información dentro de valor absoluto, por lo tanto siempre se la van a dar positiva y usted le debe colocar el signo a la derivada. En el primer ejemplo, observe, está la persona, va hacia el poste. La derivada de x con respecto al tiempo es menor que 0. Una persona camina hacia el poste a razón constante de 3 pies por segundo. Entonces sabemos que la derivada de x de t va a ser negativo 3 pies por segundo. La razón negativa significa que la distancia x de la persona al poste disminuye 3 pies cada segundo. Entonces, cuando usted observe que la distancia está disminuyendo, significa que la derivada es negativa. En la segunda opción tenemos que la persona se va alejando del poste a razón constante de 3 pies por segundo. Pero ¿qué sucede con la distancia x? Va aumentando. La razón positiva de la derivada anterior de x de t igual a 3 pies por segundo significa que la distancia x de la persona al poste aumenta 3 pies cada segundo. Entonces es clave que si la distancia va disminuyendo, la derivada es negativa. Si la distancia va aumentando, la derivada es positiva. Estamos hablando de una distancia horizontal o de una distancia vertical o de una distancia de un segmento que esté inclinado. Vamos a aplicar estos conceptos, pero antes vamos a darle las directrices para resolver problemas relacionados. Número 1. Lea varias veces con cuidado el problema. Si le es posible, trace un esquema. Esto es clave. Es muy probable que con la primera lectura usted no entienda completamente el ejercicio. Por eso hay que leerlo varias veces y en la medida de lo posible trazar ahí un pequeño diagrama como el que le enseñé anteriormente. Número 2. Identifique con símbolos todas las cantidades que cambian con el tiempo. Número 3. Escriba todas las razones que se proporcionan. Use notación de derivadas para escribir la razón que desea encontrar. Número 4. Escriba una ecuación o función que relacione todas las variables que haya introducido. Y número 5. Diferencie con respecto al tiempo t la ecuación o la función encontrada en el paso 4.
Este paso puede requerir el uso de diferenciación implícita. Siempre se va a derivar todas las variables con respecto al tiempo. La ecuación resultante después de la diferenciación relaciona las razones de cambio con el tiempo de la variable. Vamos a aplicar esto a los siguientes ejercicios. El enunciado dice: en los siguientes problemas, una solución puede requerir una fórmula especial que usted tal vez no conozca. En caso de ser necesario, consulte la lista de fórmulas que se encuentra en las páginas de recursos. Problema número 1. Un cubo se expande. Desde el momento que dice expandir significa aumentar. Y si es aumentar, la derivada es positiva con el tiempo. Pregunta: ¿cómo está relacionada la razón? La razón, esta frase significa derivada, a la cual crece el volumen, ya sabemos que va a ser de B de T, con la razón a la cual aumenta la arista, que va a ser de A de T. Primero debo recordarle que el volumen de un cubo es B igual a al cubo, donde B es volumen y A es arista. Pues usted comienza escribiendo esa fórmula: volumen igual a al cubo. Deriva al lado izquierdo, la derivada del volumen va a ser 1 por derivada de D con respecto al tiempo. Al lado derecho, la derivada de A al cubo va a ser 3A al cuadrado. Como derivó A, entonces por derivada de A con respecto al tiempo. Y ahí tenemos entonces, ¿verdad?, la igualdad que nos relaciona estas dos razones: cuánto crece el volumen cuando vaya creciendo la arista. En ese ejercicio, eso es todo lo que tiene que hacer. Vamos al problema número 7. Un velero se dirige hacia el acantilado vertical. Y tenemos un acantilado vertical de esta figura 427. ¿Cómo están relacionadas las razones a las que cambia X, S y θ? Aquí nos habla de una variable muy interesante que es un ángulo. Desde el momento que nos habla de un ángulo, es posible que la fórmula que usted va a utilizar es una razón trigonométrica. ¿Se acuerda de las razones trigonométricas? Bueno, tenemos una de ellas: seno de teta. Seno de teta es igual lado opuesto, que sería X, entre la hipotenusa, que sería S. Entonces nosotros vamos a colocar acá seno de teta igual a X sobre S. Una vez que nosotros tenemos la ecuación, debemos de derivar, pero para que sea fácil la derivación, yo le aconsejo que lo que está dividiendo pase a multiplicar. Entonces le va a quedar a usted acá S multiplicado por seno de teta igual a X. Ya con esta ecuación escrita de manera entera, entonces al lado izquierdo usted aplica, observe acá, hay un producto. La regla del producto que me dice que copie el primer factor por la derivada del segundo factor. Bueno, en este caso el segundo factor es seno de teta. La derivada de seno de teta es coseno de teta. Como derivé teta, tengo que multiplicar acá de teta de t. La regla del producto me dice que copie un signo más, que copie el primer factor, perdón, en este caso el segundo factor, que es seno de teta, y lo multiplique por la derivada del primer factor. El primer factor es s. La derivada de s es 1. Como derivé s, debo multiplicarlo por ds de t. Al lado derecho, la derivada de x es 1. Y lo multiplico por derivada de x con respecto al tiempo. Siempre que usted derive una variable, debe multiplicarlo por la derivada de esa variable con respecto al tiempo. Y aquí tenemos la respuesta que nos están pidiendo. ¿Cómo están relacionadas las razones? Aquí están, miren, derivada de teta con respecto al tiempo. Aquí tengo derivada de s con respecto al tiempo y acá tengo derivada de x con respecto al tiempo. Eso es todo lo que se haría en este ejercicio.